Buen día a todos. En esta ocasión voy a resolver un ejercicio extraído del capítulo 6 del libro de estática de Johnston, apartado máquinas. El planteamiento del problema es el siguiente. El movimiento del cucharón de esta retroexcavadora se controla mediante los cilindros hidráulicos CG, AD y EF. Como resultado de un intento para desprender una porción de losa, se ejerce una fuerza de 2000 libras sobre los dientes del cucharón en el punto J. Sabiendo que este ángulo θ es igual a 45 grados, se pide hallar la fuerza ejercida sobre cada uno de los tres cilindros. Debido a que la retroexcavadora es una máquina, la mejor forma para proceder con el análisis es desarmar la retroexcavadora en cada una de sus partes constitutivas. Para cada una de estas partes se debe de realizar un diagrama de cuerpo libre y posteriormente aplicar las ecuaciones de equilibrio estático. Dichas ecuaciones de equilibrio nos proporcionarán piezas valiosas de información concernientes con las cargas en cada uno de los cilindros y en los pasadores de la retroexcavadora. Bien, voy a comenzar el análisis a partir del diagrama de cuerpo libre del cucharón. ¿Por qué empiezo en el cucharón? Es porque allí en esa pieza es en donde yo tengo los datos de entrada del problema, a saber, la carga P de 2000 libras y el ángulo θ de 45 grados. Por lo tanto, parece factible comenzar el análisis en el componente sobre el cual yo tengo información numérica. Dicho esto, voy a insertar el diagrama de cuerpo libre del cucharón. Diagrama de cuerpo libre, cucharón. Este diagrama yo ya lo tengo previamente dibujado. Simplemente voy a insertar la imagen. Como se puede observar, el cucharón está sometido a dos cargas. La carga externa P de 2000 libras y la carga que representa la fuerza sobre el pistón CG. El cilindro hidráulico es un elemento de dos fuerzas, es decir, solo puede trabajar a tensión o a compresión. En este caso yo lo asumí a tensión. Si al final la carga sobre el pistón me da negativa, simplemente significa que estaba a compresión. También será necesario nombrar la fuerza sobre el cilindro hidráulico CG. Para este pistón en particular, yo elegí el nombre de FCG. Además, si se observa con atención, en el punto G se une el pistón con el cucharón. Por lo tanto, para representar la fuerza CG vista desde el cucharón, se debe de aplicar la tercera ley de Newton. Es decir, esta fuerza debe de ir en sentido contrario y con su misma magnitud. Aquí está esta misma fuerza CG, pero ahora representada sobre el cucharón. La fuerza CG, a su vez, forma un ángulo beta con respecto a la horizontal. Voy a representar dicho ángulo beta. Aquí está. Adicionalmente, en H existe una articulación de pasador que mantiene unido al cucharón con el elemento A, B, C, H. Debido a que yo no sé el sentido de dichas reacciones, voy a asumir las positivas. Entonces comenzamos dibujando la reacción de HX y posteriormente dibujo la reacción HY. Esta sería HX
y aquí tendríamos HY. Con esto se tiene completo el diagrama de cuerpo libre del cucharón. Para encontrar la carga sobre el pistón CG, basta con que yo realice la sumatoria de momentos con respecto al punto H. Si realizo la sumatoria de momentos con respecto a este punto H, HX y HY se van a eliminar. Por su parte, la componente en X de P es positiva. Con respecto a H me va a generar un momento también positivo. La componente en Y de P es negativa. Sin embargo, con respecto a H me va a generar un momento positivo. En lo que se refiere a la carga FCG, tiene una componente negativa en X y una componente positiva en Y. Tanto la componente negativa como la componente positiva tienden a hacer girar el cucharón en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, me generan un momento positivo. Bien, vamos a representar esa sumatoria de momentos. Obviamente, para realizar la sumatoria, necesito encontrar primero el ángulo beta. Observando la geometría de la retroexcavadora, el pistón CG forman la hipotenusa de un triángulo en el cual uno de sus catetos tiene una longitud de 45 y el otro cateto tiene una longitud de 60. El ángulo beta, que es el ángulo que forma el pistón con respecto a la horizontal, aquí, es el mismo ángulo que existe acá. Bien, por lo tanto, ese ángulo beta va a ser igual al arco tangente del cateto opuesto, 60, entre el cateto adyacente, 45. Ponemos entonces que beta va a ser igual al arco tangente de 60 sobre 45. Obviamente el resultado la computadora lo va a calcular en radianes, por lo tanto es necesario instruirle que el resultado lo muestre en grados, aunque internamente para cuestiones de cálculo va a seguir utilizando radianes. 53.13 grados. También va a ser necesario convertir teta a radianes. Por lo tanto, teta va a ser igual a 45 grados por pi entre 180. Además, hay que definir la variable p, que representa la carga, que va a ser igual a 2000 libras. Con esto ya se tienen los datos necesarios para realizar la sumatoria de momentos con respecto a h. Así que escribimos que la sumatoria de momentos con respecto a h es igual con 0. Voy a comenzar analizando la carga P. La sumatoria de momentos va a ser igual a P por el coseno de teta, que va a multiplicar ¿a qué distancia? Es la componente en X, por lo tanto la distancia se mide en Y. La distancia que hay de J a H medida en Y es de 16 pulgadas por 16, más P por el seno de teta por la distancia. La distancia va a ser 8.
Ahora, la fuerza CG. Como ya se había comentado, tanto la componente en X como la componente en Y generan momentos positivos. Entonces voy a escribir fuerza CG más fuerza CG por el coseno de beta. Por la distancia, en este caso 10, más FCG por el seno de beta por la distancia de 10, igual con 0. Bien, ahí está la sumatoria de momentos. Ahora, para encontrar la carga en el cilindro CG, solo resta despejar esta variable que estoy indicando. Es decir, FCG va a ser igual al despeje de la sumatoria de momentos con respecto a H. Menos 2424.36 libras. El negativo indica que el pistón está a compresión y no a tensión como inicialmente se había supuesto. Conociendo la fuerza en el cilindro, yo puedo hallar las reacciones en el perno H. Procedo entonces con la sumatoria de fuerzas en X y con la sumatoria de fuerzas en Y, ambas igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Fx va a ser igual a P coseno de teta. Más Hx menos FCG coseno de beta menos FCG coseno de beta igual a 0. Despejo Hx, también va a quedar negativa. Significa que iba al revés. Hx va a ser igual al despeje de la sumatoria de fuerzas en X. Con respecto a la propia Hx. Bien, realizo la sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Fy va a ser igual a menos P seno de teta. Menos P por el seno de teta. Más Hy. Más Hy. Más FCG seno de beta. Más FCG por el seno de beta. Igual a 0. Finalmente, Hy va a ser igual
al despeje de HY en la sumatoria de fuerzas en Y. Dio positiva, por lo tanto el sentido que se había supuesto era el correcto. Teniendo ya resuelto el primer diagrama de cuerpo libre, se puede ahora aislar el elemento A, B, C, H. Como ya se conocen las reacciones en H, como ya se conoce la fuerza del pistón sobre el perno C, puedo encontrar entonces la fuerza sobre el pistón AD. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del susodicho elemento. Voy a insertar mi diagrama. Como se puede observar, en el punto H, yo en el cucharón había asumido que HX iba hacia la derecha y que HY iba hacia arriba. Pero desde el punto de vista del elemento ABCH, estos vectores tienen que ir al revés por efecto de la tercera ley de Newton. Voy a ponerle nombre a los vectores. Este sería HX y este vector sería HY. Bien, en el caso de el pistón CG yo lo había asumido a tensión. Significa que en el punto C el vector va hacia arriba. Sin embargo, en ese mismo punto C, en el otro eslabón de la retroexcavadora, el vector debe de ir hacia abajo. Entonces hay que ponerle el nombre a este vector, FCG. El nombre ya lo tenemos aquí escrito. FCG. En lo que respecta al perno B, yo no sé hacia dónde van dirigidas sus reacciones, así que lo más sencillo es poner Bx hacia la derecha y By hacia arriba. Voy a copiar el texto de la reacción en H para que sea un poquito más rápido la representación de las reacciones en B. Aquí tendríamos By y aquí estaría el nombre de Bx. Con el cilindro AD sucede algo similar a lo que sucedió con el perno B. No sé hacia dónde va la dirección de su vector, ya sea de tensión o de compresión. Por lo tanto, yo lo asumí a tensión y si al final el resultado es negativo, pues significa que el cilindro en realidad estaba a compresión. La fuerza sobre el cilindro AD yo le voy a llamar F de AD. Se puede observar que desde el punto de vista del pistón, en el punto A, la fuerza AD va subiendo, pero en ese mismo punto, la fuerza AD va bajando desde el punto de vista del elemento ABCH. Hay que ponerle también nombre al vector que está aquí abajo para indicar claramente que es la misma fuerza. Ahora voy a necesitar también algunos ángulos. El ángulo que hace el pistón CG con respecto a la horizontal es beta. Ese ya lo calculé. Así que simplemente lo voy a copiar, este ángulo.
Aquí está. También debo de calcular el ángulo que forma el vector FAD con la horizontal. A dicho ángulo yo le voy a llamar phi. Para encontrar phi, yo tengo que analizar el triángulo formado por la hipotenusa AD, el cateto cuya distancia es 36 y el cateto cuya distancia es 48. Phi va a estar aquí en donde se señala con el puntero del mouse. Por lo tanto, phi va a ser igual al arco tangente de 36 entre 48. Phi va a ser igual al arco tangente de 36 entre 48. Como la computadora solo calcula en radianes, voy a indicarle que phi me lo visualice en grados. 36.87 grados. Ya tengo toda la información necesaria en el diagrama de cuerpo libre. Si quiero ahora encontrar la fuerza en el cilindro AD, basta con realizar sumatoria de momentos en el punto B. Debido a que ya conozco las reacciones en H y como también ya conozco la fuerza en el pistón CG, pues la única incógnita que me queda en la ecuación es el vector FAD. Voy a escribir entonces la ecuación de momentos. Sumatoria de momentos con respecto a B igual con 0. Hx. Hx con respecto al punto B va a generar un momento horario, es decir, negativo. Menos Hx por la distancia. La distancia vertical que hay del punto H al punto B es de 70. 70. Por su parte, Hy va a generar un momento también en el sentido de las manecillas del reloj, es decir, menos Hy por la distancia horizontal, 50. El punto B y el punto C están alineados. Significa que la componente horizontal del vector FCG no genera momento alguno. Sin embargo, la componente vertical de dicho vector sí me va a generar un momento en el sentido de las manecillas del reloj. Así que pongo menos FCG seno de beta por la distancia 15. En lo que se refiere al vector FAD, su componente en X es negativa. Sin embargo, con respecto al punto B, genera un momento positivo. Más FAD coseno de phi por la distancia. La distancia vertical entre A y B es 12. La componente vertical de FAD es negativa. Por lo tanto, con respecto a B genera un momento positivo. Así que ponemos más
FAD seno de phi por la distancia horizontal entre A y B, que en este caso es 10. Ya están todos los vectores. Por lo tanto, esta ecuación ya la puedo igualar a 0. Es una ecuación con una sola incógnita, FAD. Por lo tanto, la puedo resolver directamente. FAD va a ser igual a la solución de la ecuación de momentos con respecto a B, con respecto a la propia variable FAD. Menos 3.988 libras. El negativo indica que ese pistón está a compresión. El siguiente paso es calcular las reacciones en el pasador B. Debido a que ya conozco la fuerza en el pistón AD, así como la carga en el cilindro CG y las reacciones en el pasador H, con una sumatoria de fuerzas en X y una sumatoria de fuerzas en Y, yo puedo encontrar fácilmente las componentes de la reacción en B. Veamos. Sumatoria de fuerzas en X igual con 0. Fx va a ser igual a menos Hx más Bx más FCG coseno de beta más FCG coseno de beta menos FAD coseno de phi menos FAD coseno de phi igual con 0. Despejo Bx. Bx va a ser igual a la solución de la sumatoria de fuerzas en X. Bien. Sumatoria de fuerzas en Y. Menos AY más BY. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. FY va a ser igual a menos HY más BY menos FCG seno de beta menos FCG seno de beta menos FAD seno de phi menos FAD seno de phi. Todo esto igual con 0. Por lo tanto, BY va a ser igual a la solución de la sumatoria de fuerzas en Y. Bien, ya tenemos el valor de BY. Ahora solo resta encontrar la carga en el cilindro EF. Para hallar el valor de esa fuerza,
voy a realizar un diagrama de cuerpo libre del elemento B, D, E, I. Así que bueno, voy a poner diagrama de cuerpo libre, elemento B, D, E, I. Ese diagrama también ya lo tengo dibujado. Simplemente voy a insertar la imagen. Ahí está. Como se había hecho en el diagrama anterior, en el diagrama de cuerpo libre, el pistón AD yo lo supuse a tensión. Eso significa que en el punto D el vector va hacia abajo. Sin embargo, ese vector en el elemento B, D, E, I tiene que ir hacia arriba. Las reacciones en el pasador, en el diagrama de cuerpo libre anterior, yo las había asumido positivas. En este diagrama se tendrían que poner negativas para así cumplir con la tercera ley de Newton. En el pasador I, yo no sé para dónde van las reacciones. Es por eso que simplemente las considero positivas. Y el vector que me importa, que es el vector que representa la fuerza en el pistón EF, pues yo voy a poner esos vectores alejándose de los puntos E y F, es decir, voy a poner el cilindro a tensión. Este cilindro se une a esta pieza en el punto E. Este punto y este punto son los mismos. Si desde el punto de vista del cilindro este vector va subiendo, entonces desde el punto de vista del elemento BDI, ese vector tiene que ir bajando. Voy a poner los nombres a los vectores. Bien, este es mi vector FAD. Al igual que este, es el mismo. Es la misma fuerza. Bx y By, aquí están. Como se puede observar en este diagrama, están al revés de cómo están en este diagrama, por efecto de la tercera ley de Newton. Este sería By y el vector que está aquí le vamos a poner el nombre Bx. FAD también es este vector. Este y este son los mismos. Por su parte, estos vectores tienen el nombre FEF. Ahí está. El vector que va hacia arriba, que es el mismo que el vector que va hacia abajo. Falta aún bautizar los vectores que representan las reacciones en el perno I. Este vector sería IY. Y este vector sería IX.
También debo de calcular el ángulo que hace con respecto a la horizontal este vector FEF. Voy a dibujar la horizontal para que quede más claro el ángulo. Creo que allí se nota ya bien. Al ángulo le voy a llamar alfa. Vamos a calcular el ángulo alfa. Alfa va a ser igual a el arco tangente de 16 entre 40. Cateto opuesto, 16. Cateto adyacente, 40. Arco tangente de 16 entre 40. Obviamente le digo a la computadora que el ángulo me lo muestre en grados. 21.8 grados. Ahora, voy a realizar la sumatoria de momentos con respecto al punto I. Debido a que ya conozco las reacciones en el perno B, así como la carga en el pistón AD, la única incógnita que tengo es la fuerza en el cilindro EF. Así que con una simple sumatoria de momentos, yo puedo hallar la fuerza en mi tercer pistón. Veamos. Sumatoria de momentos con respecto a I igual a 0. Voy a comenzar con mis reacciones en el perno B. Bx, si yo estoy pivotando en I, va a tender a hacer girar la pieza en sentido antihorario. Por lo tanto, su momento es positivo. Pongo entonces momento en I va a ser igual a Bx por la distancia vertical que hay entre el punto B y el punto I. Esa distancia va a ser igual a la suma de 18 más 16 más 36 y luego restar esta pequeña distancia de 12. Por lo tanto, tendría 36 más 16 serían 52, más 18 serían 70. Si a 70 le resto 12, me van a quedar 68. Perdón, 58. Bx por 58. By me va a generar un momento negativo. Menos By por la distancia horizontal de B a I. La distancia horizontal son 10 más 48, 58 más 20, pues 78. 78. Ahora, FAD, su componente en X me va a generar un momento negativo, menos FAD por el coseno del ángulo. Con respecto a la horizontal, FAD tiene un ángulo φ.
por la distancia vertical del punto D al punto I. La distancia vertical del punto D al punto I es de 16 más 18, es decir, 34. Finalmente, la componente en Y de FAD tiende a hacer girar el elemento de manera antihoraria, es decir, es un momento positivo, más FAD seno de phi por la distancia horizontal del punto D al punto I. La distancia horizontal es de 20 por 20. Ahora, la componente horizontal de la fuerza EF con respecto al punto I me va a generar un momento contrario a las manillas del reloj. Por tanto, voy a escribir más la fuerza EF coseno de alfa por la distancia vertical que hay del punto E al punto I. Esa distancia es de 16 más 18. En lo que se refiere a la componente vertical de la fuerza EF, esa va hacia abajo, lo que me genera un momento negativo con respecto al punto I. De esta manera escribo menos FEF seno de alfa por la distancia horizontal del punto E al punto I. Esa distancia del punto E al punto I es de 40. Todo esto va a ser igual con 0. Solo resta despejar la fuerza EF de la sumatoria de momentos con respecto a I. $7,785 libras. Bien, con esto se tiene completo el análisis de la carga en los cilindros hidráulicos de la retroexcavadora. Voy a resaltar los resultados. Esta sería la fuerza en el cilindro EF. Esta sería la fuerza en el cilindro AD. Como se puede observar, este pistón está trabajando a compresión. Finalmente, la carga en el cilindro CG es esta. El signo negativo me dice que este pistón también está trabajando a compresión. Bien, esto sería todo por ahora. Hasta la próxima.